Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Bienvenidas y bienvenidos a Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Comenzaré por presentarme. Soy Laila Youssef Sandoval, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. También soy investigadora principal del Grupo de Innovación Docente de la UCM, titulado Plataformas Educativas Adaptadas a la Enseñanza Universitaria 3. Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Durante estos episodios me acompañará mi compañera Josefa Ros Velasco, profesora en ESIC University y antigua investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid con una beca Marie Curie. Como habéis oído, este podcast es la continuación de un proyecto dirigido en sus dos primeras partes por mi compañera Josefa. En este espacio nos proponemos explorar las posibilidades de esta herramienta, el podcast, como vehículo de transmisión de conocimientos, junto con otras aplicaciones educativas, por parte de profesores y alumnos en el entorno universitario. Seamos sinceras, en el fondo lo que buscamos es dialogar, conversar, debatir y sobre todo pensar. ¿Sobre qué? Pues sobre cómo hacer que esta herramienta, que es la tecnología, que a veces se nos presenta de manera amenazante o atrayente o útil, inútil, pueda contribuir a una mejora de nuestra actividad docente y de la experiencia universitaria. A lo largo de estas sesiones charlaremos con invitados e invitadas, expertos en educación, tecnología, filosofía, comunicación, para aprovechar el formato del podcast como espacio de debate sobre el significado de estas mismas plataformas. Os invitamos a que reflexionéis con nosotras y a que compartáis con nosotras esta Experiencia App, el podcast para el diálogo. Vámonos al lío. Hoy nos acompañan Sergio Gutiérrez Manjón, que es doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Complu y este doctorado con mención internacional. Actualmente es profesor ayudante de doctor en el Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de esta misma universidad y sus líneas de investigación son la comunicación digital, la educomunicación, que nos contará en qué consiste, sobre lo que ha publicado bastante en revistas de alto impacto. Es secretario también de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego desde 2022. Mucho nos tiene que contar. También está con nosotros Salvador Gómez García, que es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Información y en el Departamento de Periodismo y Comunicación Global, y además es subdirector de los cursos de verano Complutense. El año pasado lanzó un libro, se llama Cómo dar una buena clase, estrategias, experiencias didácticas y desafíos emocionales. Además, publica mucho sobre videojuegos. Vamos a comenzar con Sergio. Como experto en comunicación digital, qué mejor manera que empezar contigo esta conversación. Y nos vamos a centrar especialmente en un artículo que has escrito junto con Marcos Molano y Sergio Álvarez García. Este artículo, que recomiendo a todos su lectura, se titula Aprendizaje móvil a través de Telegram en estudios de comunicación. Incidencia en la proactividad del estudiantado. Bueno, he de decir, para nos comentaras en detalle, que me ha parecido muy relevante el punto de partida. Es algo que ya sabíamos, pero cuando lo vemos negro sobre blanco queda aún más evidente la situación de que el 39% de los jóvenes entre 18 y 24 años afirman que las redes son su principal fuente de información. Claro, aquí el matiz es distinguir entre diferentes redes o plataformas y, de hecho, la primera cuestión que te queríamos preguntar es acerca de una plataforma que nos es muy familiar en la Complutense, como es Moodle. ¿Es suficiente Moodle o los recursos que ofrece el campo virtual para comunicarse con el alumnado pueden ir más allá? Sobre todo partiendo de que la cultura de nuestros estudiantes es una cultura visual. Y como señaláis en el artículo, la estrategia virtual como metodología, que me ha parecido un concepto interesantísimo, es o debería ser ese punto desde el que reflexionar y desde el cual plantear la reflexión. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Creo que esta es una buena oportunidad, ¿no?, para contar un poco sobre qué investigamos los profes, que a veces todo se queda en el aula. Y bueno, en relación con tu pregunta sobre qué opino de Moodle y cómo creo que esto puede ayudarnos a comunicarnos con nuestros estudiantes, creo que Moodle, y estoy convencido de que nuestro vicerrector de tecnología nos podrá hablar mucho más de ello en el futuro, es una gran herramienta. Ahora bien,
quizás no es tan amigable o tan vistosa o tan llamativa como puede ser una red social. Y quizá ese sea el problema por el que muchas veces nuestros estudiantes o incluso nosotras como equipo docente pues podemos tener más problemas. Y es precisamente el punto de partida de este artículo donde se plantea hasta qué punto Moodle nos puede ayudar a gestionar el aula, gestionar pues entrega de trabajos, corregir, plantear algún debate, pero muchas veces ese entorno que, si bien, insisto, yo soy muy defensor porque soy coordinador del campus virtual y me va al cargo en ello, si no... Pero más allá de ello, lo que quiero decir es que es importante porque nos ayuda a gestionar, pero sí que es cierto que si la gente no lo ve amigable o no lo transformamos en un entorno lo suficientemente amigable, va a ser difícil poder comunicarnos y poder llegar a un aprendizaje más profundo gracias a esta herramienta. Habéis escuchado bien, Sergio ha destripado que va a pasar por aquí, por este podcast, el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Complutense. Así que habrá que echarle un vistazo al futuro. Yo tengo otro comentario y es que creo que hablo por muchos profesores y profesoras si digo que quizás no utilizamos lo suficientemente bien o de manera completa esa plataforma que es Moodle. ¿Tú crees que no le sacamos el suficiente provecho? Bueno, justamente mi tesis doctoral iba un poco encaminada a si sacábamos o no provecho a esto, y sobre todo en la época de la pandemia, que si bien fue una desgracia para muchos, a mí egoístamente me vino bien. ¿Por qué os diré esto? Porque a mí me ayudó a redondear mucho si realmente utilizábamos Moodle o para qué se utilizaba Moodle. Antes de la pandemia veíamos que Moodle era como mucho un repositorio bibliográfico, en el mejor de los casos, en el que la gente pues lo utilizaba pues para subir sus lecturas o ese tipo de contenido. En el mejor de los casos, insisto, muchos ni siquiera utilizaban Moodle, que es totalmente respetable. No te hace ser ni mejor ni peor profesor. Simplemente es tu sistema. Ahora bien, con la pandemia se vio algo muy claro. No podíamos vernos las caras, no podíamos estar juntas en clase, cómo nos comunicábamos y cómo podíamos compartir ese espacio del aula. Lo que nos quedaba era Moodle y Google Meet, Microsoft Teams, Collaborate, todas estas herramientas que tenemos. El problema estaba en que, claro, vale, ¿cómo lo centralizamos? ¿Sigue siendo un repositorio o qué podemos hacer al respecto? Lo que vi en un estudio que hice en mi facultad con 1/3 de la plantilla es que, por desgracia, nos pilló un poco en pañales, pero no solo a nosotras, sino a muchas otras facultades y otras universidades en toda España. Y también se vio que realmente Moodle podía ser una herramienta mucho más potente de lo que queríamos. Y en este sentido, dándole una capita de pintura, ponerle una foto de portada, darle unos colores, es decir, cosas como muy básicas que quizá nuestros oyentes que sean ingenieros nos entendan mejor con un poquito de CSS y un poquito de HTML, un poquito de frontend, es decir, visual, se arregla, lo ven un poco más atractivo. Obviamente no podemos hacer magia, aquí no somos de repente Sam Altman y de repente tenemos ChatGPT y hacemos lo que queramos, no, ni mucho menos, pero sí que es cierto que dándole un poquito esa capa de pintura nueva hacía que fuese más atractivo y sobre todo la gente pudiese entrar y quedarse más tiempo. Y a partir de ahí, ver qué necesitábamos como docentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer una dinámica que es grupo grande, grupo pequeño. Cojo a mis estudiantes, hacemos una lectura, escriben ellos primero de qué trata, lo ponen en común y después de ponerlo en común en un grupo pequeño sale un portavoz de cada grupo y lo dice. Eso en una aula física es muy fácil de hacer. Coges un papel, escribes, lo pones en un grupo de 3 y después lo llevas al grupo de clase con 30, 40 personas. ¿Cómo haces eso en Moodle? ¿O cómo haces eso en Google Collaborate o en Meet o como queramos llamarlo? Es mucho más difícil, pero se puede hacer. Cuando me fui a Finlandia, yo pensaba, wow, esta gente va a estar muy desarrollada tecnológicamente, van a ser, no sé, es el futuro. Me di cuenta de que no, que son profesores como tú o como yo, Laila. Y que incluso tampoco es que tuviesen unas skills, unas habilidades tan superiores a las tuyas o a las mías. Lo único que ellos tenían un contexto que a veces en Finlandia hay heladas y no puedes ir a la universidad. Entonces eso te lleva a que tienes que utilizar algún tipo de sistema remoto para comunicarte. Pues ese mismo sistema que yo utilizaba de grupo grande, grupo pequeño, que me funciona para hacer una comunicación horizontal en el aula física, ellos lo hacían en Moodle y lo hacían también a través de el propio Google Meet. ¿Cómo lo hacían? Simplemente cogían un grupito pequeño, primero hacían la revisión, lo subían a un foro o lo subían a un recurso de taller, después hacíamos el grupo pequeño en Google Meet, 3 personas, hacían sus clases y después hacían la clase completa con las 30 o 40 personas, con los portavoces, y ahí es donde decían, oye, vamos a poner en común este concepto. Se quedaba reflejada la parte escrita en Moodle. La parte hablada, había una parte social entre ellos, que también era importante que hablasen entre ellos, no solo con el profesor,
y después se ponía todo en común y el profesor saturaba la información y la ponía en contexto. ¿Qué le dirías, Sergio, a un profesor que decide no utilizar este tipo de herramientas porque alega que le suponen una carga de trabajo, una sobrecarga de trabajo extra? Que tiene toda la razón. Tiene toda la razón, es una sobrecarga. Pero también es una sobrecarga dar las clases en inglés, cuando tu idioma nativo es español. ¿Eso quiere decir que es malo? No, quiere decir que es diferente. Y también tenemos que entender que esto es un cambio progresivo, que al igual que el espacio europeo de educación superior nos exige tener unas dotes mínimas de comunicación en inglés, también nos las van a pedir a nivel de competencias digitales. Yo creo que no hay que castigarlo ni perseguirlo, sino fomentarlo y poco a poco, en generaciones venideras y de forma proactiva y positiva, se incentive para que poco a poco se pueda ir asumiendo ese tipo de dinámicas. Bueno, yo hoy salgo de aquí al menos con la intención y la tarea de trastear un poco en Moodle para ver todas esas oportunidades que no he sabido manejar o aprovechar hasta ahora, teniendo en cuenta todo lo que nos cuentas. Y en relación con esta cuestión, no sé si podrías explicarnos o relacionar cuál es tu concepto de comunicación horizontal a la hora de plantear estas relaciones del profesorado con los estudiantes a través de las plataformas virtuales. Pues buenísima pregunta. Yo te diría que la clase tradicional, la clase magistral, como la conocemos, se basa muchas veces en un modelo jerárquico de profesor-discente. Todos los alumnos tienen que escuchar al gurú, que es el profesor o la profesora en nuestro caso, y eso hace que sea muy vertical y muchas veces no haya un contacto bidireccional. Yo, ¿qué es lo que creo y lo que se establece mucho en el modelo nórdico que he visto en mi tiempo en los que he estado de estancia? Que se establece un modelo de diálogo en el que todos son pares y al final el docente es un mediador del aprendizaje. En este sentido, muchas veces es difícil y obviamente no vale hacerlo todas las clases, ni mucho menos, siempre la clase magistral va a ser importante, pero creo que ese tipo de conocimiento y ese tipo de comunicación va a ser que haga más fácil que se fomente el diálogo y la participación. Y volviendo a tu pregunta de cómo hacerlo virtualmente, yo te diría que Moodle quizás sea una herramienta que te permite algunas cosas, pues por ejemplo con el foro puedes hacerlo para que la gente comparta cosas, o con la herramienta taller para que se corrijan entre ellos, pero si quieres tener una comunicación más directa, como que es lo que quiere la gente de 20 años, porque no nos olvidemos, todos hemos tenido 20 años y hemos pasado por alguna facultad, lo que quieres es un contacto directo, y eso quizá Moodle no te lo pueda dar, porque al final es un correo, y un correo, siendo honestas, es bastante frío, y muchas veces tienes una duda rápida que quieres resolver ya. Y ese concepto de inmediatez que tienen nuestros jóvenes hoy en día se resuelve mucho con las redes sociales o con la mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp o Telegram, que es este caso. De hecho, eso me lleva a la siguiente cuestión, que es acerca de tu elección o vuestra elección a la hora de escribir el artículo por Telegram como plataforma de comunicación horizontal frente a sistemas más clásicos como pueda ser el correo electrónico. ¿Por qué Telegram en particular y no otras del estilo? Precisamente pensamos primero en WhatsApp. El problema que tiene WhatsApp es que necesitas un número de teléfono y que te agreguen. Entonces, por confidencialidad y porque yo no quiero que me llame un estudiante a las 12 de la noche, profesor, tengo una duda existencial, decidí usar Telegram. Telegram te permite agregar a gente y tener un enlace que te permite, uno, tener Telegram ordenador. Ahora WhatsApp ha copiado esa funcionalidad, pero antes no la tenía. Y también me permite poder hablar con otra persona que no tiene mi número de teléfono. ¿Quiero tener un contacto más directo con mis estudiantes? Sí. ¿Lo quiero tener a cualquier hora y en cualquier lugar? No. Una de las críticas y uno de los límites de esta investigación es que precisamente el que te puedan acceder en cualquier momento al profesor le puede generar mayor sobrecarga de trabajo y mayor ansiedad, porque lo tienes en el móvil constantemente. Ahora bien, esto es como el que responde y tiene el correo en el móvil constantemente y respondes constantemente. Tú le pones el límite a la tecnología y decides cómo administrarla. Y en cuestiones de aprendizaje, ¿cuál es el impacto en particular de Telegram? En nuestro caso, lo que vimos, lo comparamos con Microsoft Teams, que es como la herramienta oficial que se integra con Moodle, en el caso de la Complutense. Vimos que era un contacto más directo, a veces se usaba una conversación más informal y se utilizaba sobre todo para dudas relacionadas con la clase o para buscar grupos, tanto en la época del COVID como después del COVID. Sí que es cierto que ya este último año ha disminuido un poco esta comunicación porque se ha sustituido otra vez por la comunicación que hay más en clase, pero sí que es cierto que lo que veíamos es que teníamos solo correos, se redujo muchísimo la cantidad de correos y eran correos más de índole
como muy específica de algo muy personal y algo que era como muy serio. Pues a lo mejor, imagínate, yo qué sé, un justificante de me he roto la pierna, profesor, no he podido ir durante un mes, ¿qué puedo hacer? Eso no te lo ponían en Telegram, obviamente, ni me abrían un chat privado porque era raro. La comunicación quedaba en el grupo y muchas veces lo bueno era que una duda que era grupal, precisamente y gracias a eso se resolvía porque otro tenía la misma duda y ya había sido respondida y lo podía ver. O una situación muy clave, típico Erasmus, típico estudiante Séneca, que no tenía grupo, no conocía a nadie y gracias a este tipo de aplicaciones podía chatear con otros estudiantes en el propio grupo o incluso ya en privado. Y eso hacía que fuese mucho más fácil y que cualquier cosa pues fuese mucho más inmediata. ¿Y cómo utilizasteis Telegram en el estudio para fomentar el aprendizaje? En este caso lo que hicimos fue ver de qué manera se resolvían dudas de forma más rápida y eficaz que por un correo. Y aparte también luego veíamos pues si teníamos que hacer algún tipo de dinámica complementaria o actividad que quizá fuese más transversal a al propio aula, pues a lo mejor comentar un texto, un artículo o algo como más desenfadado, lo hacíamos a través de ese canal. Y sí que funcionó bastante bien. Sobre todo también pues teníamos salidas como ir al teatro, ir al museo, ir a ese tipo de cosas, pues era una forma mucho más fácil de coordinarnos para ese tipo de actividades como más extracurriculares, más allá del propio aula. Cuéntanos un poco, Sergio, de qué manera influye esa interacción en Telegram a la hora de apreciar un aumento de la motivación de los estudiantes. Lo que observamos sobre todo es que redujimos el abandono. Si a lo mejor otros años teníamos 5 personas que abandonaban una asignatura, pues a lo mejor en este caso solo abandonaban 2. ¿Por qué? Porque había gente que podía reengancharse, ya sea porque, oye, soy tímido, no conozco a nadie, a lo mejor es más fácil para ellos chatear y hablar con otra persona y decir, oye, tienes un grupo, ¿me puedes pasar información sobre esto? Y entonces un alumno en un caso nos lo dijo, de gracias a esto nos hemos podido reenganchar porque durante un mes tuve prácticas, no pude hacerlo y bueno, le sirvió. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que lo hemos visto más como cohesión de grupo y sobre todo que los grupos que hacemos de trabajo estaban como más unidos. ¿Habéis tenido problemas también? ¿Alguna dificultad? La mayor dificultad yo te diría que fue por nuestra parte a la hora de gestionarnos el tiempo, porque muchas veces tú tienes muy claro que tienes una hora de tutoría y la tienes asignada a lo mejor incluso en tu plan docente, tus horas de despacho, pero aquí no tienes un despacho, eres tú en el metro y tienes que ponerte el límite de cuándo responde y cuándo no, porque la compañera con la que hice el estudio a lo mejor respondía a las 10 de la noche y yo digo, ¿tú responderías normalmente un correo a las 10 de la noche? Y dice, no, pero esto lo tengo en el móvil, digo, pero el móvil no es tu esclavista, ni tú eres su esclava. Tienes que ponerle un límite y decir, oye, mira, pues si yo respondo de 12 de la mañana a 2 de la tarde, porque es mi horario de tutoría, voy a hacer que ese sea la hora de responder por Telegram. Esa era la mayor dificultad, más para nosotros que para ellos. De hecho, es que nos cuesta hasta con el email, es cierto, y ahora se ha puesto un poco de moda el colocar un pie en el que advertimos al receptor del email que no tiene que sentirse presionado por contestarnos si no está en sus horas de trabajo, que luego cada uno trabaja en horario diurno o nocturno, pero es cierto. ¿Y qué otras aplicaciones recomiendas para fomentar esta comunicación horizontal? Yo te diría que las típicas, ¿no? Quizá Kahoot, Uclap, no tanto quizá para comunicarse, sino quizá para que se pierda un poco la barrera docente-discente. Pero bueno, yo te diría que cualquier tipo de aplicación, incluso el propio foro, funciona muy bien. Lo que pasa es que el problema que tiene el foro de Moodle es que es poco amigable y, siendo honestos, ¿quién sigue escribiendo en foros a día de hoy? Es un poco de cuando hace 15 años. Los foros estaban muy bien hace 15 años en el proto-internet, como digo yo, pero ahora quizás se han perdido un poco. Quizá haya que actualizar o buscar alguna herramienta. Creo que en Moodle hay una que es el chat, que te permita, oye, pues mira, durante esta hora os respondo dudas y lo hacemos por chat. Creo que existe, pero creo que es poco amigable. Reconozco que yo intento seguir utilizando el foro con muy poco éxito. No recibo ninguna respuesta de mis estudiantes. Así que creo que llevas razón. A veces la cuestión es hacer atractiva la propia plataforma, como señalabas, y precisamente esto me da pie para pasar a charlar con nuestro segundo invitado de hoy, con Salvador. Estamos comentando este uso de diversas plataformas para comunicarnos con las alumnas y con los alumnos, y en esta segunda parte del podcast nos gustaría centrarnos en ese otro aspecto fundamental de esta relación profesorado-estudiantado, que es cómo dar una buena clase. Yo estoy deseando tener tiempo para leer el libro que has escrito y encontrar esos consejos
consejos que siempre necesitamos por mucho tiempo que llevemos dando clase. A veces es simplemente una buena idea o un par de tips para cambiar el giro y lograr esa atención, hacer más atractiva esa docencia. Al igual que hay que hacer atractivas las plataformas, pues hay que saber conectar con nuestros estudiantes, porque al fin y al cabo nos debemos a ellos y a ellas. Así que mi primera pregunta es sencilla: ¿cómo dar una buena clase? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil, porque la prueba es que he tenido que dedicar un libro para intentar contestarla y creo que se queda a lo mejor sin contestar, o que a lo mejor la respuesta depende más de cada uno. A ver, cuando escribimos ese libro, la verdad es que es un libro que sale de las tripas, entre un compañero de la Universidad de Juan Carlos y yo, que un verano, pues como los profesores descansamos a nuestra manera, nos dedicamos a escribir un libro mientras estábamos en la playa. Más como una especie de catarsis de cosas que él y yo hablábamos. Y cuando el proyecto estaba avanzado, de repente vimos que teníamos un libro. Él quería que lo publicáramos y yo pensé que eso no le iba a interesar a nadie. Honestamente, quiero decir, estas son nuestras batallas, esto es nuestra sensibilidad, y está bien haberlo escrito de una forma terapéutica, pero son nuestras historias, cada uno tiene las suyas. Bueno, mi compañero estaba completamente convencido de que eso le interesaba a más gente, se lo propuso a varias editoriales y hay que decir que la editorial lo aceptó, y debo decir que es la primera vez en mi vida que me han pagado por un libro. No sé si eso es muy esperanzador, pero ¡enhorabuena! Felicidades. No me voy a retirar con eso, pero uno siente una gran alegría cuando recibe una transferencia por una cosa intelectual que ha producido, ¿no? Bien, ese libro, la verdad es que a lo mejor el título, nos queríamos ese título porque realmente ese era nuestro propósito, aunque sabíamos que el título parecía un poco efectista. Y fijaros, para intentar contestar a eso, dedicamos el primer capítulo a lo que pensamos que era el elemento básico, que es la honestidad. Es decir, la honestidad de que no somos lo más importante para nuestros alumnos, la honestidad de que no somos el sabio Yoda ni papá Pitufo y tenemos todas las respuestas, la honestidad para saber que somos personas humanas, y digamos un capítulo de honestidad para saber que somos seres humanos enfrentándonos o dando clase a otros seres humanos, y que necesitamos que todos colaboremos para que salga bien. Y que no salir bien no tiene tampoco una respuesta clara, no hay un salir bien correcto o no. Y luego ahí ya pues intentamos dar, como decías tú antes, las tips, ¿no? Es decir, la verdad es que es un libro que salió casi de forma natural, pero me sorprende a veces que salió de una forma tan clara la estructura, ¿no? Empezamos con la honestidad y luego, ¿de qué hablamos? ¿Cómo preparamos una clase? Bueno, pues lo que hacemos para preparar una clase es lo que hacemos antes de la clase, lo que hacemos durante la clase y lo que hacemos después de la clase. Pues ya está el libro hecho, ya son los 3 capítulos que tenemos. Antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Es decir, cómo un profesor es antes, durante y después. Y ahí, pues en cierta medida contamos lo que evidentemente son nuestras experiencias, pero intentando también sublimarlas, ¿no? Hacerlas extensivas. Yo no soy un gran fan de los libros de autoayuda, pero por ejemplo había un libro que me gustaba mucho en el sentido para como la metáfora, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque uno de los públicos a los que nos queríamos dirigir es profesores, compañeros que llevan dando clase 30 años, que hace 10 eran excelentes profesores, los alumnos les adoraban y ahora notaban que no conectaban. ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto malos profesores? No, es la metáfora que cuenta ¿quién se ha llevado mi queso? Tu queso no ha desaparecido, simplemente se ha podrido y ya no es el queso que tú creías ver. Tú no has cambiado tu forma de dar clase, pero tus alumnos se han cambiado. Entonces, asume la honestidad de que ahora, si tú quieres seguir llegando a ellos, te toca a ti también cambiar. Me parece muy relevante que empecéis con la honestidad, porque creo que uno de los mayores miedos de los profesores cuando empiezan, es precisamente qué pasa si no sé responder a una pregunta, qué pasa si un día doy una clase que no está a la altura de lo que uno espera, y creo que vas por ahí, ¿no? Por el hecho de reconocer que no somos perfectos, que al fin y al cabo es una profesión, y que está incluida la posibilidad de cometer ciertos errores y de que eso es lo que permite no anquilosarse y de que el queso no se pudra. Exactamente, es decir, la primera cuestión es si a ti te preocupa dar una buena clase, porque nosotros asumimos que hay gente a la que no le preocupa dar una buena clase, no pasa nada, pero entendemos que quien lee el libro al menos tenía la misma vocación de nosotros de intentar hacer las mejores clases posibles. Y entonces la idea es esa, decir, bueno, tú puedes dar la mejor clase de tu vida y a lo mejor la gente que tienes delante no apreciarla. Bueno, no pasa nada, porque esa no ha sido la mejor clase, porque no ha llegado. Habrá momentos en que conecten mejor y peor, y no tiene nada que ver solo con la calidad que tú des, sino con cómo se va a conectar, con cómo se va a recuperar la clase. Y a mí, eso no aparece en el libro, doy un bonus track aquí. Yo recuerdo mi director de tesis, para mí, una de las mejores clases que jamás me dio, el que fue mi director de tesis posteriormente. Empezó la clase, era una clase de 2 horas, llevaba 10 minutos y dijo, mirad, no estoy dando una buena clase hoy, me duele la cabeza, estamos aquí todos perdiendo el tiempo,
lo mejor que podamos hacer es parar aquí la clase e iros a la cafetería, iros a la biblioteca y seguiremos mañana. ¡Qué sabio! Dice, supo reaccionar a tiempo. Es decir, ¿para qué nos iba a torturar? A ver, eso no lo puedo. Claro, a lo mejor aquí doy pista para el que llegue alguien todos los días de su vida a dar clase y a los 10 minutos la corte, ¿no? Pero él fue honesto, porque yo recordé luego a otro profesor que ya tiene en la carrera que pasaba una cosa muy curiosa. Yo era de tu grupo de tarde y los miércoles por la tarde, cuando el Atlético de Madrid jugaba la Champions, llegaba y siempre a los 10 minutos se enfadaba con nosotros, decía que te me ha dado y se marchaba enfadado. Y curiosamente nos pasaba eso cada vez que jugaba el Atlético de Madrid a Champions. No sé si alguien ve una relación ahí causa-efecto. Este hombre al menos fue honesto. Podía haber dicho, mirad, tengo un asunto importante, siento dejaros colgados, me tengo que marchar. Somos humanos, lo entendemos. Trátanos como adultos y estaremos en una relación de igualdad. Creo que antes Sergio lo decía. Bueno, pues horizontal o vertical, si tú tratas a tus estudiantes como los adultos que son, yo sigo queriendo creer que los alumnos saben reconocer esa honestidad y te devuelven honestidad por su lado. Una de las mayores dificultades que yo personalmente encuentro, no sé si Josefa y Sergio sienten lo mismo, bueno, y tú mismo, por supuesto, es la falta de atención de la que todos sufrimos, no solamente nuestros estudiantes, y que a veces obliga un poco a acelerar incluso la explicación o a convertirla más bien en una especie de clickbait de atención para que estén casi entretenidos, entre comillas, que no se aburran, y al mismo tiempo eso hace que se pierdan ciertas explicaciones que, sobre todo en el ámbito de la filosofía, de las humanidades, pues requieren su tiempo, requieren su despliegue y además forman parte de la experiencia universitaria, ¿no? El no estar divirtiéndose constantemente y el atender a explicaciones que a lo mejor requieren más concentración, más pausa y más calma, ¿no? No sé si Josefa... Aquí quizá nos estamos preguntando si la filosofía es compatible con el ritmo de vida actual, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, sin ánimo de fardar, creo que soy la persona de esta sala que ha dado más clases, pero por una cuestión de edad, sencillamente. Es verdad. Llevo más horas de vuelo que los que estamos aquí. Entonces, bueno, eso no quiere decir nada, simplemente he vivido más experiencias de clase posiblemente que el resto de los que estamos aquí. Y sí, estoy de acuerdo con eso, pero habiendo dado tantas clases, te das cuenta de que tienes que saber medir el pulso de la clase. Claro, es decir, hablamos de filosofía. A veces yo sé que tengo que llegar con un asunto complicado a clase. Por ejemplo, el liberalismo en la prensa británica del siglo XV al siglo XVIII. Considero necesario que los alumnos recuerden 3 titulares sobre ese momento histórico que marca el devenir de la historia de la comunicación. Pero sé lo duro que es esa parte del programa. Entonces yo tengo que saber bien cómo está en ese día para ajustar el contenido. A mí muchas veces me hace gracia cuando la gente... todo esto lo digo con cariño, que nadie me malinterprete. Cuando la gente me habla de innovación docente, para mí no hay más innovación docente que el docente que llega y cambia su clase sobre la marcha sabiendo a la gente que tiene delante. Me parece que es un ejercicio magistral de innovación docente, porque es de repente darte cuenta de que el debate de Marcuse y Adorno, que yo quería explicarlo hoy, no, tengo que simplificarlo y llevarlo a otro nivel, porque puedo dar mi clase fetiche y fracasar completamente porque mi público hoy no está preparado para eso. Coincido completamente con Salvador. Creo que es importante ver un poco el clima del aula. Creo que es un concepto que a mí me enseñó una profesora de educación, que es profesora titular en educación de esta universidad, que es María Vega, que es medir muy bien o intentar sentir un poco qué es el clima del aula. Cómo están tus estudiantes y en qué punto estás tú y qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Obviamente es impepinable. Al final el programa lo tienes que cumplir y tienes que cumplir una serie de requisitos. Pero sí que es cierto que a veces es un poco más flexible de lo que nos pensamos y a lo mejor un día podemos aligerar, como dice Salva, cierta carga y otro día meterles más caña. Creo que eso es un poco, para mí esa es la gran innovación, más allá de la tecnología, ¿no? Que puede ser un factor protector, pero está en medir ese clima de cómo podemos adaptarlo a las circunstancias del momento. Bueno, creo que Laila además estaba pensando en que algunas veces nos obsesionamos, ¿verdad?, con llevar la tecnología al aula, llevar eso que se conoce como gamificación, porque nos frustra mucho el no ser capaces de mantener la atención de los alumnos y al final acabamos haciendo 1000 piruetas que implican el uso de la tecnología y no siempre funcionan. Llevar el videojuego al aula no siempre es garantía de éxito. ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras tú a esto de llevar el videojuego al aula?
Bueno, evidentemente le encuentro ventajas, pero veo el peligro de obsesionarnos, creo que lo he dicho muy bien, con la atención. Es decir, creo que también hay que asumir, vamos, yo no recuerdo una clase siendo estudiante o hoy ya, como profesor ya me cuesta más estar atento, debo decirlo, ¿eh? Cuando uno es profesor ya le cuesta más seguir una clase, pero cuando era alumno, yo no creo que ninguna clase haya estado el 100% del tiempo atento. Entonces yo creo que hay que permitir, o sea, no hay que pretender controlar cómo están con nosotros o que estén todo el rato jugando en nuestro juego, en el sentido didáctico, ¿no? Entonces hay que dejarles que se dispersen un rato. O sea, que si una persona ve que está dibujando en un cuaderno o está comentando algo, bueno, hay que saber controlar si eso es algo sintomático y hay que tocarlo, o hay que dejar que en ese momento aligeren por ahí. Entonces, a mí no me preocupa a veces la pérdida de atención porque también es necesario que dejen de prestarme atención durante un rato mientras yo sigo hablando. Y luego incorporar al juego. A mí me recuerda siempre esto a las salas de Ícaro, ¿no? Es decir, te dan las salas de Ícaro y te quieres empezar a volar y lo más alto posible y tocar el sol. Cuando tú metes una innovación educativa en el aula del sentido tecnológico, como el videojuego, no intentes hacerlo todo con el videojuego. Es como meter una película en el aula y pretender que la película te explique el tema. Es decir, no tiene ese potencial y el videojuego luego jamás tiene ese potencial. Y el problema es que cuando tú metes una tecnología disruptiva como el videojuego, tienes que estar muy seguro de lo que haces porque corres el peligro de perder a tu clase, de que entiendan que eso es un juego y no una estrategia didáctica. Entonces, yo en eso soy súper cauteloso porque yo no voy a clase a hacer experimentos con la gaseosa. Yo voy a clase preocupado por intentar dar la mejor clase posible para mis alumnos. Y cuando llevo una innovación educativa, la llevo muy pensada, muy medida y no es un a ver qué pasa y hemos venido al hormiguero a divertirnos. Lo digo, o sea, que no significa que yo no quiera permitir que mi clase se relaje, pero yo asumo mi responsabilidad de llevar un experimento con unas coordenadas de las que no podemos salirnos. Y nos podemos divertir, pero no podemos perder el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que a veces cuando metemos el videojuego tenemos ese sueño de creer que la tecnología nos resuelve la vida. Es decir, mira, el cine nos iba a resolver la educación, la radio iba a resolver la educación porque era el aula sin muros, el videojuego, como es tan agradable para los alumnos, pues va a hacer que aprendan sin enterarse. Bueno, pues todo eso al final es falaz. Es decir, es más un deseo y un anhelo porque la educación no son las cosas seguramente más complejas a las que nos enfrentamos los seres humanos. Explicarles a alguien por qué algo es importante para sus vidas cuando no tienen ningún interés en saberlo ni lo comprenden y que nos gustaría creer que hay una llave mágica que nos quita a nosotros esa responsabilidad y podemos delegar nosotros en eso. Pues amigos y amigas, no es tan fácil. Precisamente al hilo de lo que nos cuenta Salva, muchas veces cuando aplicamos gamificación o un videojuego, mi TFG fue sobre gamificación y me di cuenta de que lo terminé, le tuve mucho cariño, pero no continué por esa línea de investigación porque me di cuenta de que era un camino sin salida. Era la palabra de moda, gamificación, ahora la palabra de moda es IA. Todo el mundo se sube al carro cuando algo está de moda, algo es trendy. Ahora bien, hasta qué punto es eficaz y sobre todo hasta qué punto apela a nuestra motivación interna o en el caso de nuestros estudiantes a su motivación intrínseca para decir, oye, aunque esto sea difícil, aunque esto sea duro, quiero seguir aprendiendo porque estoy realmente motivada por aprender esto, más allá de la gratificación, la monedita, el sugus, la palmadita en la espalda. De hecho, yo diría que incluso según qué público hablar de videojuegos ha quedado anticuado. No sé si os ha pasado, necesito contarlo porque esto es una preocupación existencial, pero yo cada año noto más esa distancia, esa brecha generacional con los alumnos respecto a las series, las películas y los videojuegos. Además, cada año se van bajando del carro hasta llegar, por ejemplo, este año a 0 o 1 personas que han visto o han compartido esa experiencia. Por ejemplo, les hablo de Lost para explicarles cómo empezaron los cliffhangers, precisamente a cuenta de la atención. Claro, les suena algo extrañísimo. Series de 1 hora o 45 minutos con temporadas de 21 capítulos y 10 millones de temporadas en las que podía acabar el episodio sin que te diera un infarto, con la calma, saber que vas a disfrutar durante mucho tiempo de esa trama y no como ahora, pues eso, que son muchas series, no todas, pero 6 episodios de 20 minutos y reproducidas por 1,5 o por 2, ¿no? Mientras hacen las tareas y compran en internet. Y en mi clase muy poca gente, por no decir ninguno, conocía Lost. Les hablo de Los Soprano y tampoco. Les hablo de algunos videojuegos y ahí todavía sí que se conoce. Diría que incluso los clásicos, más que
los relativamente nuevos, estoy hablando como de 10 años para acá. Entonces, no sé si compartís esta experiencia y en particular cómo introduces tú, Salvador, esa dinámica de los videojuegos. ¿Hay alguno con el que conectas? He creado un foro para compartir y que ellos me digan a mí a qué juegan y decir... Pero hemos dicho que los foros no funcionan. Ya, ahí está el problema. Bueno, a ver, claro, yo he visto que hay estrategias que sobre todo han hecho gente de pedagogía, que es utilizar videojuegos comerciales dentro de lo que serían dinámicas de clase, pero más pensados para estudiantes de colegio, de instituto. Por ejemplo, los videojuegos de Harry Potter para estimular la lectura y demás. Evidentemente a nuestro nivel no funcionan igual, ¿no? A ver, yo sí que utilizo el videojuego en el aula, pero hay que decir que utilizo, claro, videojuegos muy dirigidos que, digamos, escapan de su radar, ¿no? Por ejemplo, la BBC, la cadena británica, tiene un juego que se llama eReporter, en el cual tú asumes el papel. Es un videojuego que tiene un formato muy parecido a los vídeos de TikTok, pero con elecciones, y en el cual tú tienes que asumir el papel de un periodista verificador de la BBC para ir detectando qué noticias son falsas o se pueden publicar y demás. Y la verdad es que tiene un estilo muy dinámico. Lo bueno es que a veces cuando desarrolla este videojuego, que lo que busca es preparar a la gente para detectar mejor los intentos de engañarla con noticias falsas o la desinformación, además ha creado una guía didáctica para que tú seas capaz de implementarlo en el aula, diciéndote, mira, lo primero que deberías hacer es explicar esta serie de conceptos y luego deberías establecer estos tiempos para que la gente juegue, tenemos medidos estos tiempos para el juego y luego deberías dirigir un debate en esta dirección. Entonces, realmente, cuando tú metes un videojuego en el aula, lo que tienes que llegar es con tu guía de cómo implemento esto. No es, insisto, la experimentación de, bueno, a ver qué pasa si jugáis a un videojuego. Entonces, es tener una experiencia como medida. Y sí, yo creo que ahí, si uno tiene esa experiencia medida y más o menos controlada, el videojuego, evidentemente, es un soporte muy positivo. También porque rompes a veces con dinámicas más tradicionales y eso también es agradecido. Se entiende como algo excepcional y se disfruta, pero claro, el problema es cuando tú dices, bueno, a ver, el alumno por sí solo, cuando ve, por ejemplo, la película de Reds de Warren Beatty, se entiende lo que es el comunismo. ¿Qué va a entender? No, pues no puede entender nada como ninguno, entonces necesitas que le explique la película. Pues lo mismo sucede. Si alguien juega un videojuego, necesita que tú le digas, entonces se tiene que fijar, lo que tiene que enfocar y cómo. Otra cosa es que tú intentes estimularlo al método platónico, ¿no? Haciendo las preguntas, intentando dirigirlo. Pero si no lo consigues sacar, pues lo tienes que exponer delante de ellos para que lo vean. Que bueno, a mí hace un par de semanas mis alumnos me preguntaron que cuál era mi videojuego favorito. Le dije que los Sims y me miraron con cara de póker. Bueno, hay que decir que los Sims siguen bastante de actualidad, ¿eh? Por eso. Es un clásico que no pasa de moda casi. Tremendo. No podemos continuar ni terminar sin hablar de ChatGPT. ¿Qué hacemos con ChatGPT? ¿Cuáles son las experiencias que habéis tenido en el aula? Yo os contaré la mía después. He de decir que creo que este melón lo vais a abrir mucho en este podcast, o eso espero, porque creo que es el tema de moda, que es lo que os decía antes. Yo siempre pienso que no deja de ser una herramienta más, como en su momento fue Wikipedia. Wikipedia parecía que era el demonio, todo estaba mal curado. Ahora resulta que hay incluso profesores universitarios como Florencia Claes, que es la vicepresidenta de Wikipedia España, se dedican a esto y curan contenido. Tiene incluso un programa en Radio Nacional de España hablando sobre esto y lo utilizan como herramienta pedagógica. Parece que Wikipedia no era tan malo. Creo que ChatGPT no tiene por qué ser tan malo. Ahora bien, esto es como todo. La herramienta la puedes usar para el bien o para el mal. La puedes usar para plagiar, para inventarte referencias en un plan de investigación, o la puedes utilizar como un refuerzo de decir, oye, me he bloqueado en algo, necesito una lluvia de ideas. Es un dinamizador para la creatividad. Ahora bien, no es un sustitutivo del ser humano. Es una herramienta que hay que utilizar y depurar. Tanto en nuestra rama de ciencias sociales o humanidades como en ingeniería. Se utiliza hoy en día en las consultoras, para software, y creo que se puede utilizar en el aprendizaje y creo que puede ser algo útil. Yo ahora lo utilizo, por ejemplo, Stable Diffusion para la creación de personajes. Yo tengo una asignatura que es de narrativa y tienen que crear un personaje, ¿vale? Pues lo creas, tú lo creas en texto, dices, oye, voy a definirlo físicamente, psicológicamente, con los parámetros que establecemos. Lo hacen ellos en un Word, en una página, ¿vale? Eso ahora se lo vas a meter a ChatGPT y vas a tokenizarlo, vas a coger, vas a pedir palabras clave para que esto sea el prompt que te va a dar luego
Stable Diffusion y se lo llevamos a otro programa. A ver qué te sale. El muñequito que te ha salido, la muñequita que te ha salido, el personaje que tú has hecho, ¿se parece o no a esa descripción física y psicológica? Pues este tipo de herramientas o este tipo de recursos ya se están aplicando en la propia Complutense. El vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, creo que hace año y medio, hace 2 años, pidió una llamada a la acción al equipo docente. Oye, ¿cuáles son vuestros prompts o cuáles son vuestras buenas prácticas? Y están públicas. Creo que a día de hoy, no sé si se llama la biblioteca de prompts, no sé si está descontinuado porque ya tiene 2 o 3 años, pero ahí estaba. Son buenas praxis para, oye, intentar implementarlo y que tengan un cierto uso en el aula, más allá de si nos plagian o no nos plagian, que quizás es el miedo que tengamos como docentes. Podríamos, Laila, en algún momento hacer descripciones de filósofos y a ver qué nos sale con la inteligencia artificial. Claro, ahora estudié la Wikipedia, pero cuando yo estudié la carrera teníamos Encarta Multimedia. Encarta Multimedia era una enciclopedia en un CD y cuando teníamos que hacer un trabajo lo metíamos en el ordenador, copiábamos... Me acabas de hacer sentir vieja. Nosotras también conocimos eso, ¿verdad? Yo lo conocí. Cuando era pequeño, pero lo conocí. Bueno, pues yo lo conocí ya en la universidad. Entonces, pero, a ver, yo estoy con Sergio. Creo que es una herramienta más y creo que también un elemento positivo, que nos va a hacer cambiar cierta forma de plantear trabajos. Es decir, ¿qué más me da que creen un trabajo con un prompt de inteligencia artificial a que me lo copien de Wikipedia y reescriban levemente? Es decir, al final, quien no corrige trabajos, no corrige trabajos, y quien corrige trabajos sabe las maneras de dar ciertos saltos lógicos para que la gente no pueda recurrir a soluciones fáciles. A lo mejor ahora, aparte de un trabajo, pues se les pide, o tenemos una charla con ellos posterior al trabajo para ver exactamente qué se ha asimilado, qué se sabe, o se buscan otro tipo de estrategias. Entonces, y yo creo que al final, bueno, pues es una herramienta que evidentemente está ahí, no podemos hacer como que no existiera. A mí me preocupa más su impacto medioambiental, pero eso es otro tema. Pero bueno, pero yo creo que es una herramienta que yo debo decir que a mí me resulta útil. Es decir, para romper ciertos bloqueos de, pues que no sé cómo darle el giro a este párrafo. Y, por ejemplo, no sé si conocéis un autor que se llama Raymond Queneau, que tiene un libro que se llama Ejercicios de Estilo, que el mismo fenómeno, que es que se encuentra un señor en la calle que lleva un sombrero grotesco y coge un autobús y luego lo vuelve a encontrar más adelante en una plaza, algo completamente anodino, lo cuenta en 60 registros diferentes. Entonces es un tema de virtuosismo literario, ¿no? Pues a veces le digo, oye, replantéame este párrafo que no consigo darle forma siguiendo los criterios de los ejercicios de estilo de Raymond Queneau. Y lo que me da no tiene un gran valor, pero sí que me permite a mí salirme del círculo en el que estoy para pensar otra manera de enfocar mi problema. Entonces me da como un partner que si no considero que sea el que me diga la solución, sino que me ayuda a buscar soluciones, a mí me resulta increíblemente útil y yo debo decir que la utilizo sin ningún tipo de pudor y me parece que de una forma que intento que sea creativa para mí mismo. Laila, ¿en tus clases de filosofía has tenido alguna mala experiencia con ChatGPT? Yo reconozco que nunca he usado ChatGPT y escuchándoos pues se abre como un nuevo horizonte de posibilidades buenas, ¿no? Positivas, que pueden dar mucho juego. Porque la experiencia que he tenido ha sido negativa, ha sido la que supongo que hemos tenido todos y todas de estudiantes que lo han utilizado para hacer sus trabajos, ¿no? Entonces yo reconozco que he generado cierto rechazo, pero al mismo tiempo soy consciente de que es imparable, ¿no? Es imparable, yo creo que, como decía Sergio, hasta cierto punto, ¿no? Hay como demasiadas esperanzas depositadas en una burbuja que tendrá su utilidad como toda herramienta, pero que tampoco creo que va a venir a solucionar todos nuestros problemas. A mí lo que más me preocupa es que incluso en esa generación de ideas se pierda la capacidad de pensar, ¿no? Es decir, creo que pensar no es solo el resultado o el contenido, sino la propia potencialidad o el ejercicio o la dinámica de estrujarte hasta que te sale una idea. Entonces, si bien es cierto que puede ser muy útil que el ChatGPT te dé la idea, no sé hasta qué punto como individuos estamos reduciendo, aunque sea un poquito, nuestra capacidad racional. Pero entiendo evidentemente que es imparable. Bueno, ya que yo creo que de una manera transversal, a mí hay una herramienta que estoy intentando utilizar con mis alumnos, de momento no la tenemos muy depurada como están siendo los resultados, que es Talkie AI. Es una inteligencia artificial que simula personajes históricos, filósofos o el que tú le quieras. Anda, si ya existía. ¿Puedes repetirnos el nombre? Creo que es, bueno, creo que hay dos. Hay una que se llama HistoryChat, me parece que se llama, y otra que se llama Talkie, terminado en E, Talkie AI. Yo, por ejemplo, lo he hecho para crear perfiles de periodistas famosos tipo Pulitzer, William Randolph Hearst, y entonces el trabajo que estamos haciendo este año mis alumnos y yo es tienen que hacer entrevistas
Evidentemente yo sé que están hablando con una IA, pero lo que ellos tienen que es que preparar una entrevista que me tienen que dar. Evidentemente eso les implica que yo quiero ver un texto en bruto de todas las preguntas que le han hecho y luego quiero ver, digamos, lo que han depurado a partir de eso. Evidentemente sabemos que todo eso lo pueden hacer de nuevo a través de la IA, pero bueno, pero yo creo que les fuerza como a darles un giro a esa situación. Coincido con Salva. Te puedes hablar incluso hoy en día con el Joker. Quiero decir, puedes preguntarle su trasfondo, sus circunstancias dadas, su motivación. Obviamente, ¿qué es lo que utilizan estas IAs por detrás? Y lo puedes hacer tú con ChatGPT. Tienes una licencia mensual de 20 euros, le subes unos PDFs, le entrenas, le preentrenas, haces un campo de entrenamiento donde le pones unos parámetros y le dices, oye, quiero que respondas de esta determinada manera. Lo puedes profundizar mucho más o no. Obviamente, cuando entrevistéis aquí a los doctores en ingeniería os sabrán explicar muchísimas más cosas que nosotros, obviamente, pero a nivel de usuario es tan fácil como subirle unos PDFs y pedirle que tenga un tipo de conducta o de comportamiento más o menos parametrizado según tú le des por el chat y más o menos puede actuar o responder de esa manera, que es un poco el tipo de aplicación o el tipo de programas que nos está hablando Salva. Yo una cosa que yo me planteo y creo que es útil para las IAs es si en la universidad le estamos pillando tanto miedo a la inteligencia artificial porque estamos dejando de ser el lugar donde damos respuesta a los problemas. Ahora antes era Wikipedia, antes era Internet, ahora a lo mejor es ChatGPT y yo lo que me planteo es que quizá la universidad no sea el lugar, o quizá no sé si lo ha sido en algún momento el de las respuestas, pero creo que hoy más que nunca es el lugar de hacernos preguntas y hacernos preguntas a este tipo de herramientas para ver qué respuestas nos arrojan con un pensamiento crítico. Wow. Antes de escuchar tu respuesta, iba a decir que mi experiencia había sido nefasta, muy parecida a la tuya, Laila, y que no le veía, no veía la forma de sacarle punta, pero me has dejado con la boca abierta, así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo prácticamente ya. Pues muchas gracias por habernos invitado, hemos pasado un rato muy, muy agradable y, bueno, esperamos volver a ser invitados próximamente. Me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Sergio, Salvador, Josefa. Creo que ha sido un estreno de lujo. Yo me vuelvo a casa con muchísimas ideas, muy motivada y con mucho ánimo de seguir investigando sobre todos estos temas que habéis tratado. Así que nada, únicamente deciros que esperamos poder volver a invitaros si este podcast continúa su camino, que esperemos que sí. Y a los que nos están escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Experiencias, el podcast para el diálogo.